El empleo. Según el Banco Mundial, la población activa total comprende a personas de 15 años a más que satisfacen la definición de la Organización Internacional del Trabajo. Así, para la OIT, la población económicamente activa agrupa a todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un periodo específico. Incluye tanto las personas con empleo como las personas desempleadas. Si bien las prácticas nacionales varían, en general, la población activa incluye a las Fuerzas Armadas, a los desempleados y a los que buscan su primer trabajo. Sin embargo, se excluye a quienes se dedican al cuidado del hogar y a otros empleados no remunerados. Por lo tanto, se denomina empleo a la generación de valor a partir de las actividades producidas por una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario. El sector minero en el Perú es uno de los pilares de la economía peruana y exportaciones. La minería aporta un 20% de los ingresos fiscales, que también contribuye alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, del PBI nacional, y el 60% de las exportaciones. La mayoría de las minas en el Perú se concentran en los Andes, y los principales productos mineros del Perú son la plata, el cobre, el zinc, el estaño, el bismuto, el telurio. Y a lo largo de nuestra historia, la minería ha sido uno de los principales motores de la economía y uno de los argumentos más poderosos de la riqueza del Perú. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, a nivel mundial y latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, entre otros, que tiene gran demanda en el mercado internacional. Y a nivel macroeconómico, esto presenta una cifra significativa en las exportaciones, tributos y a la generación de empleo en el Perú. Bueno, ahora yo les hablaré sobre el empleo en el Perú antes de la pandemia por el año 2018. En aquel entonces el PBI de la economía peruana creció un 4% en relación del año anterior, lo que significó una aceleración respecto al 2017 cuando se registró un crecimiento del 2,5%. Y de acuerdo al BCR, este comportamiento se habría explicado principalmente por la recuperación de la demanda interna, destacando la evolución que tuvo el consumo privado, reflejo de la recuperación del empleo y aceleración del crédito, mientras que la inversión privada por su parte estuvo impulsada por el desarrollo de proyectos en el sector minero, mientras que la inversión pública reunió su crecimiento en obras de infraestructura vial, saneamiento, así como las destinadas a los Juegos Panamericanos y reconstrucción en el norte del país. Y en cuanto a la recuperación de la economía, el empleo total a nivel nacional registró un aumento del 1,6%, lo cual en relación entre el crecimiento del empleo y la producción se podría resumir con la elasticidad del empleo-producto, cuya estimación se puede obtener mediante la elasticidad del empleo-producto. Para el lapso comprendido entre el 2014 y 2018, la elasticidad de empleo-producto punto promedio fue del 0,43%, lo cual significó que por cada punto porcentual que creció el PIB al año. Mientras que en el comportamiento sectorial a su vez mostró heterogeneidad. Por el lado de la producción, los sectores que mostraron un crecimiento del PBI por encima del promedio de la economía fueron transportes y comunicaciones con un 5,6%, electricidad y agua con un 5%, otros servicios con 4,4% y la minería con 4,3%, siendo esta la más baja. Todos los demás sectores mostraron un tasa de crecimiento por debajo del promedio, resaltando el caso de las ramas de manufactura y construcción que crecieron menos del 1%. Por el lado del empleo, otras ramas mostraron crecimiento por encima del promedio. Estas fueron transportes y comunicaciones con un 3,3%, restaurantes y hoteles con 4,6%, electricidad y agua con 7%. Y estas llaman la atención a los casos de la manufactura y especialmente en la minería, en los que el empleo se contrajo a pesar de mostrar las tasas de crecimiento del PIB positivas. En el año 2020, el Perú, así como otros países del mundo, se vio gravemente afectada su economía por la pandemia del COVID-19. Una estricta cuarentena dispuesta
en la segunda quincena de marzo para salvaguardar la salud de la población ante una amenaza de lo que poco se conocía. Llevó a un descenso en los indicadores económicos de la minería, la cual paralizó sus actividades hasta mayo del 2020. En el Perú, el COVID-19 ha dejado en evidencia los puntos débiles de los mercados laborales de nuestro país. Diversas empresas mineras de todos los tamaños han radicalizado o detenido sus operaciones, mientras que los trabajadores se ven obligados a quedarse en sus hogares. Suspendieron temporalmente a los trabajadores debido a la contracción de las operaciones mineras a medida que entran en vigencia a las restricciones nacionales del confinamiento. En la figura número 1, en este cuadro podemos ver un mapa de riesgo que muestra las variaciones de la intensidad de lo que es la mano de obra y los riesgos de empleo. Pese a la coyuntura nacional, la minería en el Perú continúa en franco crecimiento y este año muestra indicadores al alza en generación al empleo. En febrero del 2021, la minería creó 211.851 puestos de trabajo directo, que equivale a un 4.8% más en comparación con el mes anterior, y superó las cifras de la prepandemia alcanzadas en igual mes del 2020. El MINEM resalta que las cifras de empleo en este rubro reportan una tendencia positiva desde mayo del año pasado, debido principalmente a las políticas de reactivación impulsadas por el gobierno. Con respecto a la distribución del empleo minero a escala nacional por regiones, Arequipa mantiene el primer lugar con un total de 24.496 puestos de trabajo directo, lo que representa un 11.6% del total. En tanto, Ancash se posiciona en el segundo lugar con 23.702 empleos directos, lo que equivale a un 11.2% del total. Y en tercer puesto tenemos a la región de Moquegua con un 22.401 puesto de trabajo directo, que equivale a un 10.6%. Otras regiones con un importante empleo minero, como por ejemplo Junín, Cajamarca, La Libertad, Lima y Pasco e Ica, continúan en esta tabla. Como conclusión, se puede ver de que el empleo en la vida de los seres humanos es muy fundamental, porque nos permite la satisfacción de nuestras necesidades económicas y psicosociales. Durante la pandemia y la cuarentena se ha generado un impacto significativo en la economía y en los ingresos de los hogares. En el sector minero o empresas mineras se revela una caída preocupante de las utilidades. Antes de pandemia, muchas personas tenían un trabajo seguro, un sueldo fijo. Después de pandemia, perdieron su trabajo, tuvieron que buscar otro trabajo y carecer de muchas necesidades, pero esto ya se está recuperando paulatinamente.